Hola, soy Alex Ulloa. Acompáñenos a disfrutar de un nuevo capítulo de Coloquios Constitucionales, producto académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, que permite entrevistar a destacados referentes nacionales e internacionales del mundo del derecho. En esta ocasión, nuestra directora de Estudios e Investigación, Nadia Iriarte Pamo, entrevista al destacado maestro argentino del Derecho Constitucional, doctor Néstor Pedro Sagüez, quien no solo es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, sino también autor de libros trascendentales para el mundo jurídico, como son sus 3 tomos de Derecho Constitucional o su compendio de Derecho Procesal Constitucional, entre otros. El diálogo se enfoca a descubrir los pormenores del control de convencionalidad como un instrumento de protección de los derechos fundamentales de la persona. ¿Cuál de las normas prevalece? ¿La internacional, la nacional o la más favorable a la persona? Vamos a descubrirlo juntos en este nuevo coloquio. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Les saluda Nadia Iriarte Pamo, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas constitucionales organizado por el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Néstor Pedro Sagüez, destacado jurista, profesor en las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y Panamericana de México, presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Doctor Néstor Pedro Sagüez, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Perú nuevamente. Me siento muy contento. Es un grato honor para nosotros, estimado profesor. Doctor Néstor Pedro Sagüez, vamos a centrar esta entrevista en un tema muy importante y de actualidad, el control de convencionalidad. Doctor Sagüez, ¿qué es el control de convencionalidad? Mire, el control de convencionalidad tiene como meta, como objetivo básico, superar los obstáculos de derecho interno, de derecho nacional y de derecho también subnacional, provincial, regional, municipal, etcétera, que impiden la plena efectivización del sistema internacional y en particular del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, que encontramos en el interior de cada país algunas veces normas, algunas veces también normas constitucionales que dificultan esa funcionalidad del sistema internacional de derechos humanos. Algunas veces son normas, otras veces son también prácticas, son costumbres, son reglamentos, son hábitos. Y algunas veces son omisiones, es decir, vacíos, lagunas. Faltan normas para efectivizar ciertos principios o derechos o garantías relativas a derechos humanos de fuente internacional. Bien, el control de convencionalidad, que es una herramienta relativamente novedosa, es muy significativa, muy importante para consolidar el sistema internacional de derechos humanos y en particular para nosotros, por el área donde estamos, el sistema interamericano, digamos, ejemplificado particularmente en el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, ya que se las denomina de las dos maneras, ¿no? Sí. Profesor, cuando ha hecho referencia al tema de qué es lo que se controla a través del control de convencionalidad, ha hecho referencia a las normas. ¿A qué tipo de normas estamos aludiendo? ¿Solamente normas legales o se puede también controlar la constitución de los países? Sí. Cualquier tipo de normas, normas subconstitucionales, pero también reglas o normas constitucionales, pero
Cuidado, el control de convencionalidad no es un látigo, no es un exterminador de normas nacionales, constitucionales o subconstitucionales. Puede partir del principio de la presunción de convencionalidad de las constituciones, de las leyes, de los reglamentos, de las instrucciones, de las ordenanzas municipales. Y esa presunción de conformidad de las normas nacionales con las reglas del derecho internacional tiene un viejo precedente ya a comienzos del siglo XIX, estamos hablando de 1804, de la Corte Suprema de Estados Unidos, el caso Charming Betsy, es en español el caso de la encantadora Betsy, que era una goleta, era un barquito. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó: no debemos suponer que el Congreso de los Estados Unidos va a dictar leyes contrarias a los tratados internacionales que ha firmado los Estados Unidos. Como presunción, pero presunción, decimos, iuris tantum, es decir, una presunción que se puede derrumbar. Si la norma nacional efectivamente colisiona con la regla del derecho internacional de los derechos humanos, va a prevalecer o debería prevalecer, en principio, la norma internacional de los derechos humanos, aunque hay un parámetro particular aquí, que es el principio de la norma más favorable a la persona, que la tenemos que tener siempre presente. Si una norma nacional protege al individuo más que una norma de derecho internacional, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, va a prevalecer la ley nacional, la norma nacional, constitucional, subconstitucional, municipal o la que fuera. Va a prevalecer la norma más favorable. Ahora, si la norma más favorable es la internacional, deberá prevalecer la norma internacional. Generalmente suponemos que la norma internacional es más favorable a la persona que la norma nacional. Generalmente creemos eso, pero es una suposición discutible, porque muchas veces los estados benefician a los individuos, de vez en cuando, más que el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es una cuestión de hecho, de caso por caso hay que detenerse a estudiar. ¿Y quién ejerce este control de convencionalidad? ¿Lo ejerce solamente el Poder Judicial? ¿Lo ejerce todo tipo de autoridad pública? Bien, es una pregunta muy importante. Estamos hablando de los operadores del control de convencionalidad, ¿no? ¿Quién es el artífice, el operador del control de convencionalidad? Tenemos dos clases de operadores. Están los operadores internacionales y están los operadores nacionales. Tradicionalmente se suponía en el sistema interamericano que el operador del control de convencionalidad debía ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también, en una medida especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, por supuesto, Interamericana, intérprete final y tribunal último en materia de derechos humanos de fuente regional. Y por eso muchas veces la Corte Interamericana ha invalidado normas locales e inclusive normas constitucionales nacionales, como en el caso de la Última Tentación de Cristo, donde entendió que el sistema de censura televisiva que consagraba la Constitución chilena de 1980 era inconvencional. Perfecto. Pero en el año 2006, la Corte Interamericana, en un caso muy célebre, Almonacid Arellano versus Chile, dijo: nosotros vamos a hacer control de convencionalidad a la Corte, pero también pedimos que los jueces hagan control de convencionalidad y que, bueno, ellos inapliquen, mejor dicho, las normas internas que se opongan a las normas internacionales de derechos humanos, salvo que sean más favorables a la persona, claro. Luego, en otros casos, a partir del año 2009, 2010, la Corte Interamericana fue ampliando el número de operadores, de sujetos que hacen control de convencionalidad en el ámbito interno, y llegó a decir que todos los órganos del Estado, dentro del ámbito de sus competencias,
deben hacer control de convencionalidad. De tal manera que hoy podemos hablar de un control de convencionalidad judicial, desde luego, porque es el agente por excelencia interno que hace control de convencionalidad, pero también el Poder Ejecutivo, al emitir reglamentos, al firmar contratos, al actuar como órgano jurisdiccional en algunos países, los jueces administrativos, el Poder Legislativo al dictar leyes, el Poder Constituyente al dictar constituciones, también el Ministerio Público, como lo dijo en el caso Mendoza contra Argentina, en fin, cualquier órgano, aún un Jurado Nacional de Elecciones, un Consejo de la Magistratura u órgano parecido, o como lo quiera usted llamar, también ellos deben realizar, cada uno en lo suyo, control de convencionalidad. Qué valiosa, doctor, esta precisión que usted está realizando, ¿no? Como usted ha señalado, este control sería realizado por los distintos poderes, por autoridades públicas, pero es importante advertir que esto debe de ser hecho en el ámbito de sus competencias. Así es, así es. Y agrega la Corte Interamericana, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a las condiciones de admisibilidad y de procedencia legalmente existentes en cada país. Es decir, hay que tener en cuenta el ámbito de sus competencias y la regulación de ese ámbito de competencias en cada estado. Con lo cual, digamos, el ámbito, el espacio en que puede hacer control de convencionalidad del Poder Ejecutivo puede ser distinto en Perú que en Argentina, por ejemplo. Habrá que ver en cada país cuánto puede hacer el Ejecutivo para determinar su radio de acción, digamos. Esto último que usted ha señalado me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones del control de convencionalidad? Bien, en el año 2013, en el caso Hellman versus Uruguay, el segundo caso, la Corte Interamericana rediseñó el control de convencionalidad. Es decir, lo creó realizado por los operadores nacionales. Lo creó en el 2006, 7 años después lo redibuja y dice, hay dos manifestaciones básicas de control de convencionalidad. Las dos son distintas. Vamos a la primera. La primera manifestación es cuando hay cosa juzgada internacional contra un Estado. Es decir, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una sentencia siguiendo el procedimiento del Pacto de San José de Costa Rica contra un Estado y lo condena. Ahí el Estado ha tenido oportunidad de defenderse, de alegar, de ofrecer pruebas. Bien. En ese caso, ¿en qué consiste el control de convencionalidad? Bueno, la Corte Interamericana va a vigilar que el Estado cumpla leal e íntegramente la sentencia dictada en su contra. Repito, leal e íntegramente. Y eso tiene base normativa en artículos 65, 67 y 68 especialmente del Pacto de San José de Costa Rica. Tiene fundamento normativo explícito. ¿Y en qué consiste por parte de los estados? El deber, insisto, de ejecutar, de hacer funcionar la sentencia de la Corte Interamericana y satisfacerla en su totalidad. Esa es la primera manifestación. Y en esta manifestación a la cual ha hecho mención, ¿cuál es el parámetro de control? La sentencia de la Corte Interamericana. El parámetro de control va a tener por objeto mirar qué dijo la Corte Interamericana en la sentencia y controlar que sea satisfecha punto por punto sin dejar flecos colgando, ¿no? Este control de convencionalidad evita las negativas de cumplimiento, o sea, las declaraciones de inejecutoriedad que han hecho algunos estados, y controla además el cumplimiento leal, no evasivo, no tramposo, no incompleto, no insuficiente. Ese es el objetivo fundamental en esta primera manifestación. Entonces tenemos esta primera manifestación, sabemos ya cuál es el parámetro de control.
¿Y cuál es la segunda manifestación? Bueno, la segunda manifestación, me gustaría agregar, volvamos a la primera un segundito, diciendo que quienes deben actuar ahí para cumplir los órganos del Estado afectados por la sentencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, si la Corte Interamericana ha determinado una reparación patrimonial, una indemnización a una víctima de derechos humanos, pues será el Poder Legislativo y el Ejecutivo para disponer la partida económica y ejecutarla y abonarla, depositar la suma. Pero algunas veces también los tribunales, supongamos, si la Corte Interamericana ha invalidado una sentencia, ¿no?, de un tribunal, en ese caso podrá exigir que el tribunal dicte otra sentencia, o podrá exigir que se cumpla lo negado por un tribunal violando el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, la primera manifestación es un control de cumplimiento. Vamos a la segunda manifestación, que es la que, digamos, hoy día es tal vez la más importante, la más divulgada, y es cuando la Corte Interamericana, en alguna sentencia contra algún Estado, ha sentado una doctrina, ha interpretado la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en Castillo Petrucci, la Corte Interamericana dijo: la Convención Americana en materia de debido proceso y de detención de personas debe ser interpretada de este modo. Perfecto. La Corte Interamericana, en esta segunda manifestación, advierte que la doctrina sentada en Castillo Petrucci contra Perú obliga a todos los estados, la doctrina, la interpretación. Obliga a Argentina, obliga a Chile, obliga a Nicaragua, obliga a Panamá. ¿Y esto qué produce? Produce dos tipos de, digamos así, de subcontrol de convencionalidad. Un control de convencionalidad destructivo o represivo, y un control de convencionalidad positivo o constructivo. Si quiere, entramos en estas dos categorías. Nos agradaría mucho, doctor, pueda precisar estas dos categorías. Claro, porque son bien distintas, ¿eh? El control destructivo de convencionalidad, que ya corre a cargo de todos los operadores nacionales que hemos dicho en el ámbito de sus competencias, obliga a que jueces, legisladores, etcétera, inapliquen las normas, costumbres o prácticas nacionales que colisionen con el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos o que colisionen con la interpretación dada por la Corte Interamericana a el Pacto de San José de Costa Rica e instrumentos complementarios. Es una tarea de, digamos así, de no aplicación de reglas, prácticas o costumbres opuestas a lo que ha entendido la Corte en algún caso anterior contra otro Estado, ¿no? Eso es el control destructivo o represivo. En el año 2009, en el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana inventa el control constructivo de convencionalidad. Usted dirá, pero ¿cómo? Me está hablando de que esto en un año dice una cosa, luego le agrega otra, luego le agrega otra. Claro, porque la doctrina del control de convencionalidad tiene un desarrollo jurisprudencial, pretoriano. Está hecha a borbotones, es una doctrina aluvional. No se definió una vez para siempre. La Corte la va ampliando a medida que pasa el tiempo. El control de convencionalidad de 2022 es más amplio que el control de convencionalidad de 2006, por ejemplo. Bueno, ¿qué dijo en 2009? Ahí sentó el control constructivo de convencionalidad. ¿Y ahí qué dice el control constructivo? El control constructivo indica que los operadores nacionales, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, deben hacer funcionar el derecho nacional de conformidad, en consonancia, en correspondencia, amalgamado, compatibilizado con el Pacto de San José de Costa Rica
y con la jurisprudencia anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no se va a destruir nada, aquí no se va a inaplicar nada. Lo que se va es a hacer procesar el derecho nacional, reciclar el derecho nacional, compatibilizándolo, adaptándolo a el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia, la interpretación dada al pacto e instrumentos complementarios por la Corte Interamericana. Y esto le va a provocar, por ejemplo, a los jueces, que es lo que más nos interesa en esta sesión, una gimnasia convencional, que si quieren nos detenemos, la puedo explicar en un segundo o en 2 segundos, pero una gimnasia especial a los fines de realizar ellos control de convencionalidad, pero es positivo, es constructivo. Insisto, es de complementación, es de mejoramiento o de reciclamiento del derecho nacional. Si quiero, lo entramos a ver. Por supuesto, doctor, nos interesa. El asunto es, ¿cómo compatibilizar, por ejemplo, una norma nacional, una ley, una cláusula de la Constitución aparentemente colisionante con una cláusula del Pacto de San José de Costa Rica, o aparentemente opuesta a una directriz jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalada en un caso anterior? Volvamos a Castillo Petrucci, por ejemplo. Supongamos una cláusula de la Constitución argentina que no empalma con la doctrina de la Corte Interamericana de Castillo Petrucci. ¿Cuáles son las recetas, las fórmulas de compatibilización? Esas fórmulas son 2, básicamente. Una es selección de interpretaciones y la otra es construcción de interpretaciones. Y las explico. Selección de interpretaciones. Si una norma nacional, constitucional o subconstitucional, admite varias interpretaciones, y usted sabe que las leyes y las cláusulas constitucionales a menudo admiten 2, 3, 4 y algunas veces más interpretaciones, la Corte Interamericana, ¿qué pretende? Que el operador nacional, por ejemplo el juez nacional, se maneje con interpretaciones del derecho nacional compatibles con el Pacto de San José y o con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, si admite 5 interpretaciones, la 1 y la 2 coinciden y la 3, 4 y 5 no, con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entonces el juez nacional se tendrá que manejar con la 1 y la 2 y tendrá que desechar o ignorar, tirar al tacho de basura del control de convencionalidad las interpretaciones 3, 4, 5. Ahí el operador nacional no está destruyendo nada, está eligiendo la interpretación compatible como aquel que va a arreglar, no sé, una máquina y busca el tornillo adecuado para ajustar 2 piezas que se encuentran móviles. Muy bien, esa es la más simple, la selección de interpretaciones. El segundo trabajo, el de construcción de interpretaciones, es ya más esforzado, es más complicado, requiere a los jueces más esfuerzo. A los jueces y también a los legisladores y al Poder Constituyente. Pero es una tarea que hay que hacer. ¿Y en qué consiste esa tarea de construcción de interpretaciones? Es tomar la norma nacional y mejorarla, reciclarla, hacer una interpretación conforme, coincidente, compatible, de amalgamiento entre la norma nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos y o la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y eso cómo se realiza? Se realiza mediante lo que se llaman interpretaciones mutativas, donde el intérprete a la norma nacional, en el contenido de esa norma, el texto lo deja igual, le agrega algo, le quita algo o le quita y agrega algo. Vamos a dar un ejemplo. Muchas constituciones indican que el Congreso, o Asamblea Nacional, o Poder Legislativo, como usted la quiere llamar, puede dictar leyes de amnistía. Perfecto. Pero
la Corte Interamericana, el Pacto de San José no dice nada, la Corte Interamericana sí dice que no puede esas amnistías abarcar delitos de lesa humanidad. Es la doctrina de Castillo Petrucci, Barrios Altos, La Cantuta, etcétera, etcétera. Bueno, esa doctrina obliga a Argentina también. Entonces, ¿qué hago con la cláusula constitucional argentina que me dice el Congreso puede dictar amnistías? ¿Cómo la compatibilizo con el Pacto de San José? De acuerdo a la doctrina de La Cantuta, Barrios Altos, Castillo Petrucci. Pues tengo que leer, hacer una interpretación mutativa por sustracción y leer la cláusula constitucional argentina, sí. El Congreso puede dictar leyes de amnistía, salvo para delitos de lesa humanidad. Es decir, hago una interpretación restrictiva de sustracción de la cláusula constitucional, no por hobby, no por deporte, no por gusto, no por capricho, sino para compatibilizarla mediante una construcción de una interpretación restrictiva de resta para hacerla conciliable, la cláusula argentina, con el Pacto de San José de Costa Rica. Algunas veces, aquí le estoy quitando algo al contenido de la regla constitucional. Algunas veces le tengo que agregar algo y otras veces las operaciones más complejas que podríamos detenernos, pero nos llevaría una sesión más probablemente, el operador quita algo y agrega algo por esas interpretaciones mutativas y esas sentencias interpretativas mediante, como les digo, la doctrina de la interpretación conforme y la doctrina de la interpretación mutativa, realiza un trabajo de ingeniería constitucional o ingeniería legal para, insisto, no por capricho, no por gusto, no por afición, sino para compatibilizar el derecho nacional con el derecho internacional de derechos humanos. Y eso, así que evito la declaración de inconvencionalidad de la norma nacional. La estoy rescatando, le estoy tirando un salvavidas jurídico de compatibilización, de armonización, buscando lo que en el siglo pasado y con referencia al control de constitucionalidad, un juez de la Corte Suprema norteamericana, Cardoso, dijo compatibilizar lo incompatibilizable. Es un trabajo de compatibilización que fundamentalmente, generalmente, recae en manos de los jueces, pero también puede recaer en manos de legisladores y del Ministerio Público, de otros órganos del Estado. Doctor Néstor Pedro Sagüez, qué importante y valiosa la información que nos ha traído el día de hoy, ¿no? Ha hecho un recorrido por este desarrollo jurisprudencial que se ha dado en la Corte Interamericana, ¿no? Hemos hablado de las distintas manifestaciones del control de convencionalidad, hemos precisado quién ejerce este control, hemos hablado del parámetro de convencionalidad. Muchas gracias, doctor Néstor Pedro Sagüez, ha sido un honor entrevistarlo. No, el agradecido soy yo, estar en el ámbito del Tribunal Constitucional, que me ha distinguido con su medalla de honor, es para mí siempre una gran satisfacción y me pone muy contento. Muchas gracias, doctor Néstor Pedro Sagüez. Hemos concluido con esta entrevista, los esperamos en una próxima oportunidad.